Muy buenas, ¿cómo están? Esto es País de Boludos, un programa grabado con público real y hoy tenemos una invitada. El candidistro, Sergio of the Tiger, tuvo una buena y una mala noticia esta semana. Imagínate lo que será la mala, que la buena es que en junio hubo 6% de inflación mensual. Pero bueno, se festeja en el ministerio por lo que fue la escalada de abril, que llegó a un 8,4% mensual. A propósito, quería recomendarles, si alguna vez están mal de autoestima, busquen a alguien que les haga de página 2 en sus vidas. Alguien que se arroje sobre cada granada, que les festeje los goles en contra y les susurre al oído, no importa, Pantera, lo estás haciendo genial. La otra noticia, la mala, es que por ahí el mes que viene esta inflación no sigue bajando porque el dólar acaba de dispararse y superó los 500 pesos y hubo todo tipo de memes del billete de Yaguareté. ¡Vamos, meme! Es que la situación de reserva sigue siendo crítica. Ya Massa no sabe qué conejo sacar de la galera para juntar unos dólares, mientras en el Fondo Monetario siguen sin resolver qué van a hacer con la Argentina. Tienen que elegir entre apoyar al gobierno actual, anticiparle unos desembolsos de dólares y calmar un poco la situación, o soltarle la mano de una que Massa y Unión por la Patria se hundan en una corrida cambiaria que espirale la inflación y en ese caso el fondo ya arregla con los nuevos gerentes que se supone saldrían de Juntos por el Cambio, devaluación y cuenta nueva. El Sergio denunció que esto es lo que buscan 3 exfuncionarios de Cambiemos que estarían haciendo lobby con el fondo para que no nos anticipen la guita. Según trascendió, se trataría de Alfonso Pratgay, Hernán Lacunza y Guido Sandleris, a quienes cariñosamente en el Ministerio de Economía llaman Gomina, Tinturita y Caspa. Los 3 payasos que te empujan al default. We would like them not lend more money to Argentina. Because there is a Peroni government and we are better together for change. Mientras, en Jujuy, Morales continúa con la feroz represión y las detenciones arbitrarias. La nueva es que violó la Constitución ingresando con policías a la Universidad Nacional de Jujuy, aunque no metieron ni una materia. Y también se la agarró con la sede de la Universidad de Buenos Aires en Tilcara, porque dice que desde ahí se instiga las protestas contra la reforma de la Constitución provincial. Es que desde hace un año el conde Gerardo busca expropiar el Pucará de Tilcara después de que se le rechazara una propuesta de su esposa para organizar así un desfile de modas. Los Morales son muy de los desfiles, ella de modelos, él de milicos. Mientras tanto, su carismático compañero de fórmula, el Horacio de TikTok, está un poco preocupado con su campaña que se precipita envuelta en llamas. Sigue haciendo cosas raras, quemando papelitos, hablando del cambio de nuestras vidas y expresa menos emociones que Sebastián Estebanés de Ribotril. Intentando hablar de cosas cotidianas para que vean que él es uno más de nosotros y sabe cómo se hace una compra. La leche estaba a fines del 19, un sachet estaba 50 pesos. 2020, 57. 21 llegó 90 o 90 y algo. El año pasado estaba arriba de 200 y hoy está en 300. O sea, yo que creo que veía algunos por acá de estos. La que está en llamas es la patota Bullrich, que según dicen las muy creíbles encuestas, le está comiendo el hígado a Horacio. Además, se espera que en algún momento antes de las PASO venga un pronunciamiento del Mauricio en favor de ella. El expresidente, lejos de las reposeras, parece estar rosqueando por la Pato de sol a sol. O sea, de las 11 de la mañana más o menos que hay sol hasta las 5 de la tarde, porque es invierno. Esta semana a la patota le dieron una mano del Ministerio de Justicia porque anunciaron que van a intervenir por 180 días hábiles el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, la fundación que organiza las charlas más caras del mundo, que se supone que le aporta para la campaña de Bullrich millones de pesos, así turbios todos turbios. De hecho, Pato mostró pruebas del interior de la fundación. Mirá lo que son esas rutilantes oficinas. Para colmo, la patota se ve muy beneficiada por la caída en las encuestas del libertario Javier Gerardo, que dentro de todo no tuvo una mala semana, pese a la denuncia de venta de candidaturas y de un armado turbio. Milei decidió no hacer caso de lo que se dice en los medios de comunicación, seguir adelante y fingir demencia, o como le llama él, fingir normalidad. Pero las grandes protagonistas a medida que se acercan las PASO son las internas partidarias. En la ciudad de Buenos Aires, la justicia sigue pasando vergüenza avalando la candidatura del primo Jorge, pero el que bajó su candidatura, luego de sus dichos racistas, xenófobos y misóginos, fue Franco Rinaldi, lo que habría sido celebrado por Adrián Lackerman, ya que al fin alguien le indica con precisión cuáles son los límites del humor, un verdadero cartógrafo de la comedia.
Y hablando de comedia, les contamos que País de Boludos es uno de los pocos programas de humor político que existen en Argentina, en el que laburamos hasta ahora 8 personas que viven de esto, y no aceptamos aporte de partidos políticos ni de fundaciones, aunque nunca vinieron a ofrecernos nada, dicho sea de paso. Pero sea por decisión o por contexto, nos financiamos exclusivamente de los aportes que hace el público. ¿Dónde? Bueno, podés entrar a este QR que está acá al lado, podés entrar a paisdeboludos.com.ar. Siempre hicimos contenido que financian algunos, pero que es gratuito para todo el resto. Así que no te preocupes, si podés aportar, nos ayuda, pero si no tenés un mango y estás en la mano, no te preocupes. Simplemente alcanza con que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para recibir notificaciones de cuando sacamos los videos. Dicho esto, continuamos ahora con un informe. ¿Te acordás cuando la escasez de agua era parte de un futuro lejanísimo del que solo hablaba la ficción distópica en el que la humanidad iba a tener que luchar para conseguir un trago de dulce H2O? Bueno, el futuro llegó y contra todos los pronósticos está en Uruguay. Por una sequía que ya lleva 3 años, la peor de la historia charrúa, entró en una bajante extrema el río Santa Lucía y, por lo tanto, casi se vació el embalse Paso Severino, que provee de agua potable al 60% de la población uruguaya, mayormente en el área metropolitana de Montevideo y en el departamento de Canelones, que nunca no me va a hacer pensar en comerme unos idem. El nivel del embalse comenzó a bajar fuerte en noviembre y desde comienzos de año científicos y organizaciones ambientales le piden al gobierno de Luis Lacalle Pou que declare la emergencia hídrica, algo a lo que el presidente accedió recién el 19 de junio, cuando estaba ya todo más seco que una momia comiendo un alfajor de maicena. Para tratar de normalizar el suministro a la espera de lluvias, Obras Sanitarias del Estado realizó trabajos para recolectar agua más cerca de la desembocadura del Río de la Plata. Esto hizo que el agua de red aumente sus niveles de sal, por lo que primero no se recomendaba para hipertensos y embarazadas, pero hoy ya no se la recomienda ni a Aquaman. O sea que, agua que los charrúas quieran beber, mineral ha de ser. Y comprar bidones para una familia tipo puede llegar a costar unos $200 al mes. Y ni te cuento si le sumás la reparación de calefones y termotanques que se rompen por la salinidad del agua. Por suerte las vidas del Candy Crush le salen un porote. Esta última semana mejoró un poco la situación gracias al mal tiempo, buena cara. Mientras el gobierno construye una obra contrarreloj para conectar el río San José con el cauce de Santa Lucía y de esa forma aumentar el afluente de agua. Mojan un río con otro y así seguirán hasta el Pacífico. Ahora, lo que sucede en Uruguay nos puede servir como un espejo para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo en Argentina con el agua? Lo primero que hay que evaluar en esta crisis es si hubo negligencia de los gobiernos uruguayos. Para empezar, según fuentes consultadas por el diario El Observador, el sistema de cañerías en Uruguay pierde entre un 30 y un 50%. La verdad no quiero hablar a favor de la calle Pou, pero por lo menos en mi experiencia es un rubro difícil la plomería. Llamas, tardan una bocha, te dejan de garpe, por no hablar de la raya. Pero sacando el tema tuberil, también vale la pena mencionar obras que no se hicieron, como un viejo proyecto de embalse que data de cuando dejó el gobierno Pepe Mujica, que lo dejó en patas, y que después Tabaré Vázquez no logró avanzar por la oposición, que lo dejó a pata. Y cuando asume Luis Lacalle Pou, en 2020, en lugar de construir ese embalse, propone una obra mucho más ambiciosa, una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata con capitales públicos y privados, y ahí el Sindicato de Funcionarios de Obras Sanitarias reclama la estatización total del servicio, en aplicación del resultado de un plebiscito de 2004. Esta disputa finalmente se salda casi 2 años después, a fines del año pasado, cuando finalmente el Directorio de Obras Sanitarias del Estado aprueba la obra. Después de una larga peripecia que termina hoy una etapa importante en el directorio de OCE, se ha aprobado el proyecto Arasatí. Para que se hagan una idea, es la inversión más grande en este ámbito, en esta área, de los últimos 150 años del país. Hasta acá vimos qué no se hizo para garantizar el agua potable, pero no dijimos nada de quiénes consumen la gran mayoría del agua en Uruguay. Según una investigación del semanario Brecha, el consumo total del agua de toda la población uruguaya promedia los 250 millones de metros cúbicos anuales, unos 200 litros diarios por persona. Me pareció un montón, pero después averigüé y una ducha de 5 minutos gasta 100 litros de agua. Y ya con que algunos la darineen y se peguen 2 duchas y otros sean medio mugrientos por día, bueno, más o menos los números dan, Investigación Google. Bueno, 250 millones de metros cúbicos para la población, mientras que el consumo habilitado para empresas privadas se ubica en torno a los 2.500 millones de metros cúbicos. Es decir, por cada mate que se toma un uruguayo, las empresas se toman 10. Esa gente sí que no respeta la ronda, De hecho, ¿se acuerdan de la papelera finlandesa UPM, que casi nos lleva a una guerra con Uruguay en 2005? Bueno, esa sola se chupa la mitad del agua que consume
toda la población uruguaya. Y entre 19 empresas consumen lo mismo que el total. Tienen más sed que la mujer de Lot. Y eso que tiene a Lot. Ese es un chiste bíblico para nuestra base judío-cristiana, ¿eh? De nada. Ahora, por esta crisis hídrica se suspendió la instalación de un enorme centro de datos de Google en Canelones. Una lástima, ya me imaginaba el loguito, con las dos O que eran como unos canelones. Pero bueno, sin embargo, le hicieron este otro logo. ¿Pero qué tiene que ver Google con el agua? Que ese centro de datos utilizaría 8 millones de litros diarios solo para enfriar servidores. Se les calienta el servidor y te empieza a mandar las búsquedas con mala onda. Tipo, tomá, boludo. Así que para vos, Google, acá tenés un sistema de enfriamiento que no utiliza agua sino hielo. Hielo que se consigue en cualquier estación de servicio. Problema resuelto. Esto que pasa en Uruguay es proyectable a la Argentina en el sentido de que nuestro querido país hermano, menor, tiene características territoriales y climáticas similares a nuestra pampa húmeda y además con una infraestructura e idiosincrasia bastante similar. De hecho, a los uruguayos se los conoce mundialmente como los argentinos buenos. La Organización Meteorológica Mundial, un organismo de las Naciones Unidas, realizó un completo informe que se conoció recién en noviembre pasado sobre el estado y disponibilidad de agua dulce en todo el planeta. Y por agua dulce nos referimos a la que pueden tomar los humanos, no como mi primo Gonzalo que le decía agua dulce a la Coca-Cola y tomaba día y noche y ahí pasó lo peor, se hizo libertario. Pero volviendo al mundo seco, el informe señala que en grandes zonas se registraron condiciones más secas de lo normal en 2021 en comparación con el promedio del periodo de referencia de los últimos 30 años. Una de esas zonas es la Patagonia y otra es la Cuenca del Plata, o sea, hay dos en Argentina. Todo lo que es la Cuenca del Plata es todo lo que es la zona centro, centro-norte y Mesopotamia de nuestro país. Habrán visto en estos años imágenes de los noticieros de un arroyito miserable que antes era el río Paraná y ahora hay que andar aclarando si es el río o la calle Paraná. No, este caballo no es la reencarnación de Jesucristo. Es que el agua está realmente baja. Problema resuelto. Si tuviera que hacer un análisis de cómo está la situación del agua dulce en la Argentina según sus regiones, o sea, si alguien me apuntara con un arma y me dijera, hace un análisis de cómo está el agua dulce en la Argentina según sus regiones, yo diría lo siguiente, está un toque zarpadita de exigencia. En la Patagonia se usa el agua del deshielo para riego, por lo que hay poca. En la región de la zona núcleo hay una sequía galopante. En el oeste, gracias al riego y el uso de pesticidas, creció notablemente la agricultura y varía según cada provincia, pero esto consume aproximadamente más del 80% del agua. En el nordeste está la sequía esa de la Cuenca del Plata que nombramos recién, y en el noroeste, que ya de por sí hay muy poca agua, ahora encima el agua recibe el impacto de la extracción del litio. Es decir, la llama directamente te escupen arena. También hay que tener en cuenta la expansión de la frontera agrícola de las últimas 2 décadas. El boom del precio de la soja hizo que se plante en zonas áridas que requieren más riego y también que se planten bosques desmantelados que ahora no absorben el agua que traen las lluvias. Todo gracias a las plantas transgénicas que soportan cualquier cosa. Sequías, inundaciones, el glifosato, bullying, el sarcasmo de Eduardo Feynman. Bueno, las letras que le gustan a Cristina Kirchner ahora, que es rapera, le gusta, por ejemplo, esta frase, la mente cada vez más loca enrollando un churro mixto, le va gustando, es interesante, ¿eh? Elegante, es el rap que le gusta a Cristina Kirchner. Previendo que el agua pueda llegar a escasear para las poblaciones, pero sobre todo para la actividad económica, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, Guadu de Pedro, impulsó un acuerdo entre la empresa israelí Mekorot y el Consejo Federal de Inversiones, que nuclea a gobernadores de todo el país para la gestión integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en 5 provincias: San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro, también conocidas como las 5 secas, las que te fumás para ir al súper y volvés con un tacho de 20 litros de helado. Bien. En fin, para ver cómo funciona este plan, Guado se fue con una comitiva de gobernadores de Israel y luego concretaron el acuerdo. No se conocen detalles exactos del acuerdo, solo la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza consiguió algo de información. Parecía que la idea es reorganizar todo lo que se hace con el agua, ponerle un valor económico y financiero para establecer el costo de ese recurso en la Argentina y modificar las leyes provinciales y nacionales y de sus organismos para centralizar una estrategia de uso y no desperdiciar. Los uruguayos que inventaron el no es sequía, es saqueo, ya acercaron la consigna pileta a las pelotas. El tema es que la empresa con la que se estaría impulsando este acuerdo, la israelí Mekorot,
está denunciada mundialmente por la Administración de Agua en territorios palestinos, básicamente por ser una herramienta del Estado de Israel para impedir el acceso al agua a personas en determinadas regiones con el fin de promover el éxodo de ciertas poblaciones. O sea, les cierran la canilla y no les queda otra que mudarse. Eso es negarle un derecho humano básico, por lo que se pidió la intervención, hasta ahora sin éxito, de las Naciones Unidas en numerosas oportunidades. Under international agreements, the Palestinian West Bank and Gaza buy most of their water from Israel. Israel has often restricted the supply, particularly in the Gaza Strip. When you find people, prisons, jailed, with no water, with no electricity, with no food, with no work, there is no hope in Gaza. Our people, they are desperate. Siempre se plantea el dilema ambiental enfrentado al desarrollo económico como si necesariamente fueran intereses contrapuestos. Pero lo cierto es que hay una gama enorme de grises y de formas en las que promover el desarrollo sustentable, más allá de las trampas y obstáculos que siempre van a imponer quienes buscan un modelo extractivista e inhumano. Esa manera de hacer negocios, que no es beneficiosa para nadie más que para unos pocos, es la que terminó colapsando en Uruguay. Lo que no se puede perder de vista a la hora de abordar este debate es la tendencia mundial hacia el calentamiento global. Podemos hacer como que no necesitamos bosques, podemos hacer como que no necesitamos selvas, no podemos bancar un nivel del mar más alto, podemos plantar soja en el desierto. Ahora, sin agua dulce no hay vida, y sin vida, ¿a quién le importa el precio de los commodities, verdad? Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar de Juntos por el Cambio con Mariana Gené. Buena. Muchas gracias. Pones el aplauso para ella, que es... Lo tengo que leer porque tenés mucho título y mucho título del libro también. Ella es Mariana Gené, que es doctora en Ciencias Sociales y en Sociología Política, que además es autora de un libro que nos interesó mucho, que es El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Se refiere específicamente a la gestión de Cambiemos 2015. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy contenta. Bienvenida, muchas gracias por venir. Lo primero, ya para preguntarte de entrada, es ¿cómo fue poner la palabra fracasado en la portada de un libro? Porque en general viste que los gobiernos a veces dicen, no, bueno, sobre todo en Juntos por el Cambio, dice, el cambio quedó a mitad de camino, y esas cosas. ¿Lo consideran un fracaso hecho y derecho? Y uno diría que en términos de indicadores económicos, de indicadores sociales, del desempeño del gobierno en base a lo que había prometido que iba a lograr, ¿no? a lo simple que parecía solucionar la inflación, a llegar con cepo e irse con cepo, a que los distintos indicadores económicos fueran tan deficientes al final del gobierno. Pobreza cero era la medida que Macri decía con la que tenían que medirlo, y eso también fue como muy mal. Claro. Con lo cual me podría decir, bueno, en ese sentido, ¿no? Y también en el sentido que no pudieron hacer las reformas, las grandes reformas, ¿no? que planeaban. Y en ese sentido, el gobierno de Macri fue como fallido y no estuvo a la altura de su promesa. Perdóname que te interrumpa con esto. ¿Cuáles eran las reformas que planeaban? Porque en realidad también cuando uno escucha la campaña por ahí de lo que era 2015, fue como variando, ¿viste? Arrancaron como más liberales, después más hincapié en la gestión, después cerraron con a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, una frase espectacular. ¿Cuáles eran las grandes reformas que tenían pensadas? Exacto, es cierto que 2015, ¿no? Y en ese sentido ese escenario era re distinto de lo que es el actual, muy distinto. En 2015 todas esas consignas eran como muy difusas, muy vagas, no es que se podía derivar un programa económico de lo que la campaña de Macri, porque claro, tenía que ganarle, ¿no? Tenía que ganarle al kirchnerismo, si bien, digamos, tenía que ganarle a esa versión del peronismo que venía de un ciclo largo y y un desgaste, pero que era muy popular en una parte importante de la sociedad y no era muy fácil salir a decir, ¿no? Reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, cosas que ahora sí se dicen. Y es verdad que en ese momento, ¿no? El reformismo no estaba tan explícito, pero digamos, claro, era claro que era parte del programa de todos modos de Juntos por el de Cambiemos entonces, y en 2017 sí, tras las elecciones de medio término, digamos, después de que Macri gana, digamos, las elecciones de medio término, que Esteban Bullrich le gana a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, etcétera, ahí sí se envalentonaron, intentaron explicitar ese plan de reformas, pero muy rápidamente la reforma previsional les marcó
obstáculos había, cuánta resistencia podía generar ese reformismo que fue fallido en cierto sentido. También es cierto que hubo éxitos, digamos, en el sentido de que... En los valores de ellos, ¿no? Exacto, exacto. Y que lograron, digamos, y uno podría decir también parte de ese fracaso fue no lograr la reelección, ¿no? Macri fue el primer presidente en América Latina que intentó ser reelecto y no lo logró, es cierto. Y también es verdad que se fueron con el 40% de los votos y eso los dejó fuertes hasta la actualidad, digamos. En las marchas del Sí se puede. Exacto. Tengo grabada esa campaña en la memoria. Pero y hay como también un momento, me parece que además de la reforma previsional, hay un momento, según quien lo mire, ¿no? Que ve, pero hay como un momento de fracaso del gobierno de Cambiemos, que es también cuando anuncian modificaciones en las pautas de inflación. Y el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, salió Marcos Peña a corregir a Prat Gay diciendo, bueno, en realidad la inflación va a ser no de 10, sino de 15. ¿No? Una cosa así, aproximadamente. A cambiar, ¿no? El porcentaje de esas metas y ahí Sturzenegger, ahí empezó también una interna fuerte en el equipo económico, ¿no? Una como muy, muy intensa, ¿no? Que Sturzenegger de hecho salió a decir eso, bueno, parece chiste, ¿no? El Día de los Inocentes decimos, no queremos menos inflación, queremos más inflación. Bueno, lo cierto es que esa inflación existía y no podían frenarla. Claro. Y después al año siguiente vino ya la crisis en 2018, el acuerdo con el fondo. Claro. ¿No? Y ahí sí ya no hubo... Que se espiraló muy rápido porque eso fue en diciembre y en 6 meses después ya estaban con el fondo. Exacto. Una primera vez y después una segunda vez de vuelta con el fondo, digamos, como ¿no? un plan que no lograba contener, ¿no? Pequeñas corridas, digamos, como ahí ya crisis económica y ahí sí que ya no había espacio para grandes objetivos políticos o para grandes reformas. Es como la sensación de que muy rápido se habían quedado sin ese triunfo electoral de 2017 que los había ilusionado, ¿no? Con una hegemonía total y con la capacidad de avanzar. Le ganaron a Cristina, de hecho. O sea, le ganó Esteban Bullrich a Cristina. Con un candidato que era muy menor, digamos. Esteban Bullrich no era era ministro de Educación, pero no era un candidato rutilante ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual realmente, como estaban muy envalentonados y muy rápidamente, digamos, ese capital político se diluyó y después vino la crisis. ¿Cuánto de esa crisis tiene que ver el ahora en cómo se constituyó después el discurso? Todo lo que es Juntos por el Cambio, Cambiemos. Yo diría que esa crisis, y sobre todo después la salida y las marchas del Sí se puede, de las que hablabas recién, ¿no? Marcha del Sí se puede, las amo. Fue cuando besó el pie de la tucumana. Era en un momento como... Era un Macri galopando en pelo, era impresionante. Era un Macri que cambió un poco, digamos, de ¿no? Antes era como, bueno, no se inunda más, ¿no? Gestión, el hacer, digamos, eso que le había dado la identidad al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y que Marcos Peña insistía mucho, ¿no? Como, bueno, las plazas, las movilizaciones son cosas del siglo XX, son cosas del pasado. Y de repente fue, ¿no? Bueno, ya habían perdido por mucho en las PASO y fue, vamos a intentar darlo vuelta. Y vamos a tomar la calle, digamos, ¿no? A intentar la movilización, apalancarla, por supuesto, en las redes y demás. Y Macri, de repente, estaba ahí, ¿no? En esa figura más de líder, menos de gestor y más de líder, sabiendo que era muy difícil ya no perder, pero construyendo una cierta épica para el electorado de Cambiemos, que fue bastante fuerte, digamos. Y remontó, creo que 8 puntos, me parece. Exacto, y llegó a más del 40% de los votos, y también eso de alguna manera hizo que la coalición que todos tuvieran buenas razones para quedarse adentro, digamos, ¿no? Claro. Como con todos los cortocircuitos que había, con toda la incomodidad del radicalismo durante el gobierno, por la relación, digamos, como medio de furgón de cola del PRO y demás. Bueno, ahí de repente había, o sea, obviamente los radicales querían renegociar los términos del acuerdo y querían más espacio en la coalición. Ahora de vuelta los dos candidatos que disputan la presidencia son del PRO. Pero querían otro espacio, pero digamos, ese 40% de los votos hizo que estuviera claro para todos que que había muy buenas razones para quedarse en la coalición. Entonces, eso es cierto, digamos, ¿no? No hay duda de los fracasos y también, ¿no? Aún perdiendo, hicieron negocio, decimos con Gabriel en el libro, ¿no? Como en un partido en el que firmás el empate, bueno, acá firmás perder, pero no perder por goleada y quedar medio vivo para lo que viene. Mira, recién pensaba, por ahí, decime si es acertado o no, pero pareciera que Larreta, hoy, en la actualidad, está haciendo la campaña que hizo Macri en el primer tramo, y Bullrich está haciendo una campaña como más parecida a Macri después de las PASO. Total. Bullrich y Macri, como Rodríguez Larreta, sacaron, ¿no? lecciones, como hicieron un diagnóstico distinto de la derrota, ¿no? Para Larreta faltaron más acuerdos políticos, más base, más apoyos, más alianzas, ¿no? En el Congreso, con los gobernadores, como ampliar la coalición.
Y para Macri y para Bullrich, en cambio, faltó ser ir más rápido, llevarse puestos los obstáculos. Sí, sí. Y ser más nítidos en términos programáticos, en términos ideológicos, ¿no? Como salir del closet, dijo en algún momento Patricia Bullrich. Y entonces, ¿no? Ir más a la derecha. Se le está con la mano contenida, ¿no? Claro. Salir... Qué sé yo. Y es cierto que Larreta como apostó más a un discurso, tal como vos decís, es excelente la comparación, ¿no? Como el que lo hizo ganar a Macri. Se lo digo acá al anfitrión. Es como un poco... Un discurso parecido al de Macri en 2015, a eso que le dio el triunfo, a eso que lo hizo crecer al PRO en la ciudad le hizo lograr nacionalizarse, llegar al poder nacional, sacar el cuco de, ¿no?, la derecha gobernando, el partido de los empresarios, etc. Y en cierto sentido, eso que era valioso en 2019, cuando gana el Frente de Todos, que también, digamos, ¿no?, se corre un poco más hacia el centro, hacia la moderación, vuelve a juntar al peronismo y apuesta por un discurso, más hacia el centro. Eso que garpaba, podemos decir, en 2019, ahora, ¿no?, después de la pandemia, después de una crisis que se siguió profundizando, una inflación que siguió creciendo, un poder adquisitivo de los salarios que siguió cayendo, pareciera que ya no hay tanto espacio para esa moderación, ¿no? Sí. Quizás Larreta planteó, ¿no?, la campaña, la estrategia pensándola en 2019. Claro. Y Bullrich, en cambio, ¿no?, por momentos pareciera hacer más sintonía con este momento, más polarizado, en la que los extremos crecen y en las que también creció una nueva opción a la derecha de Juntos por el Cambio, una derecha más radical. Más radical en el sentido, no, más radicalizada. No radical UCR. Más ultraderecha, ¿no? Sí, más radicalizada, exacto, claro. Un discurso más ultraderecha que no conocíamos y que tiene un cierto caudal de votos en Argentina. Ya veremos cuál es, por supuesto, es parte de las intrigas de este momento. Y entonces, ¿no?, Bullrich y Macri también en su libro, ¿no?, ¿Para qué?, y demás, como pareciera ser la ecuación de que hay que ir más hacia la derecha y con un discurso mucho más nítido también en términos de seguridad. Esas eran unas ideas que Bullrich también sostuvo durante el gobierno, ¿no? O sea, con algunos casos, como el caso Maldonado, el caso Chocobar, y también con el intento de aplicar el protocolo antipiquetes. Ella, como con Gabriela entrevistamos, ella nos decía, yo perdí, digamos, ¿no? Perdí porque no pude aplicar el protocolo antipiquete en la ciudad de Buenos Aires, no me dejaron, pero para mí, dice, Cambiemos, Juntos por el Cambio, tiene enfrente una identidad política muy clara, como es la del peronismo, y no puede ofrecer un flan, ¿no? No puede ofrecerle una identidad política poco definida, que no se entiende muy bien qué es, que un día es una cosa, que un día es otra. Es como, ¿no? Vamos a pararnos realmente como bien enfrente, bien diferenciados, ¿no? Que los votantes no tengan ninguna duda de que no nos parecemos a eso, ¿no? De que no somos un kirchnerismo con buenos modales, como le decía, ¿no?, experto, o algunos en su momento a Cambiemos. Y Larreta parece, es verdad, parece que planteó la campaña en otro momento, ¿no? Está como gestión, el cambio de nuestras vidas, que es una frase, la verdad que no, es toda una duda bien a qué... Esa sensación me da para mí. Larreta es una persona tan estructurada que en un momento dijo, planteemos esta campaña, no la podemos modificar, pero no sé si le está dando resultados. Bueno, habrá que ver las elecciones, por ahí después saca el 60 y me hace... así. Pero... O sea, yo diría que también él se apoya sobre sus activos, sobre lo que le sale bien y reconoce sus falencias, digamos, ¿no? No es un superorador, no es un líder carismático. No. Se presentó ante la sociedad como un buen gestor, entonces va a seguir apostando. Es la que le queda, claro. Que es esa, ¿no? El que trabaja mucho la solución de los problemas concretos, pero es verdad que en momentos de crisis hay algo de la épica, sea cual fuera, ¿no?, a derecha o a izquierda, que tracciona. ¿Qué rol cumplió en todo esto? ¿Cuándo entrevistaste a Bullrich? La entrevistamos justo antes de la pandemia, cuando estaba empezando. De hecho, entrevistamos dos entrevistas. Una en persona y otra ya por Zoom. Ya por Zoom. Cuando no estaba todavía declarada como todavía el cierre, pero una semana antes. Porque me parece que la construcción de la Bullrich actual, la pandemia tuvo mucho que ver. Exacto. Nosotros la entrevistamos antes de eso igual, y en ese momento ella ya, digamos, ya veías muchos de los elementos, los veías muy claros y ella ya los tenía en el gobierno también, en cierto sentido.
Bullrich agarró, ¿no? En 2017, se afilió, o sea, deshizo su partido y se afilió al PRO. Y en 2019, o sea, a fines de 2019, principios de 2020, empezó a ser la presidenta del PRO. Es loquísimo, digamos, un partido que ya tenía casi 20 años. ¿Qué partido era? No. Compromiso por la Ciudad. Ahora estoy perdida. No, por ahí Pero la cara. Era un partido ¿Alguien lo está seguro? No, ¿Compromiso por la ciudad? yo debería decirlo. ¿A la una? No importa. Igual era el sello, ¿viste? Como... Exacto, un sello porque en re un momento pequeño. estuvo en el MID también. No, pero este era su partido de la ciudad de Buenos Aires, digamos, un partido local, pero que, digamos, obviamente le servía para eso, para disputar espacios y lo que fuera. Pero, digamos, en 2017 se afilia al PRO y en 2020 es su presidenta. Claro. Y desde ahí construye, y durante la pandemia construye una posición de poder con las marchas anti cuarentena y demás, ¿no? Empezó a capitalizar ese discurso mucho más radicalmente, ¿no? Anti-oficialismo, anti-gobierno, anti-distintas medidas estatales. Y paradójicamente, Larreta, que gobernaba un distrito muy poblado y demás, digamos, tenía una relación con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en cambio ella podía escenificar mucho mejor. Claro. No tenía nada que perder. No tenía nada que perder, claro. Exacto. Y Larreta, de hecho, que tenía mucho para ganar, sin duda. No, y Larreta perdió cuando en algún punto su alianza con el gobierno nacional se rompe cuando le sacan los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, que lo deja un poco pataleando. Y ahí Bullrich lo mató directamente. Exacto, ¿no? Y ahí él, ¿no? Incluso ahora venía para acá, escuchaba uno de los spots de campaña en la radio de Larreta que dice, ¿no? Cuando nos quisieron sacar la coparticipación, nos plantamos, fuimos a la corte. Es cierto, digamos, pero no importa, a la gente le queda, claro, digamos, o parte de su electorado más intenso le quedan esas fotos de esa buena convivencia. Y en hay momentos que son más encendidos, más radicalizados, en los cuales el diálogo, que hay momentos históricos en los que es muy valorado y otros momentos en los que, si uno mira las encuestas, ¿no? A la vez las personas, los electores están hartos de que los políticos se peleen entre ellos, no hay duda, pero los votantes más duros de Juntos por el Cambio, del PRO, no quieren, ¿no? La cosa consensualista, dialoguista, de la negociación, tampoco les interesa ese discurso. No les interesa, digo. No los convoca, ¿no? O sea, los convoca mucho más como este la discurso. La confrontación, digamos. Confrontativo, duro y como más explícito en contra de, ¿no? Esta idea de borrar de un plumazo todo lo que... Esta idea de a todo o nada que está también en el spot de Bullrich, ¿no? O sea, le está hablando a un electorado que existe, obviamente. ¿Vos considerás que son proyectos distintos? En el sentido que si vos ves, mira, te dejo tomar tranquila, vos ves la lista, o sea, vos ves en cuanto a derecha radicalizada y vos ves la lista de Larreta y quizás incluso es más radicalizada que la de Bullrich. O sea, se rodeó, lo tiene. Escuchen este Dream Team. A Pichetto, como diputado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de vice, Morales, que en Jujuy está tirando palazos. Y después lo tiene a Esper también como candidato a senador, creo que está en provincia de Buenos Aires. Con Cynthia Houghton. Con Cynthia Houghton, que es conservadora, pero full, así, full. Cuando vos decís todos los casilleros tachados, los tiene. Y yo creo que eso también, digamos, muestra en cierto sentido eso que Larreta como de repente dice, bueno, mis cálculos fueron errados, entonces necesito un poco más, digamos, o parte de mis cálculos fueron errados y entonces necesito más representantes de esta derecha más nítida. Y a la vez Patricia Bullrich enfrente dice, bueno, esto es, ¿no? Está completamente desperfilado en cierto sentido, ¿no? En mi lista representa una sola cosa, mientras que acá pareciera haber como un manotazo de ahogado de repente hacer gestos, ¿no? Forzar gestos de endurecimiento. Claro. Si representan proyectos distintos, yo diría que en términos de programa económico y en términos de proyecto así en general, hay una coincidencia muy clara, quizás mucho más clara, diría incluso dentro de Juntos por el Cambio que dentro de Unión por la Patria. Exacto, sí. ¿No? Como, claramente ahí no es que son dos versiones diferentes, son dos versiones bastante similares, pero sí quizás se plantean una metodología distinta, ¿no? En términos políticos, ¿no? De cómo llegar a esos objetivos y a veces, ¿no? Los fines y la relación entre los fines y los medios hace bastante la diferencia en política, claro. Digamos, ¿no? Con qué medios, con qué relación con los sectores populares organizados, con qué relación con las fuerzas de seguridad y demás. Bueno, ahí sí empieza a haber... Sí, o solo con un plan de shock y estabilización económico duro, o hacerlo más despacio. Exacto. Toda la misma... Exacto. Y también, digamos, bueno, qué tan posible es, digamos, ¿no? Porque una cosa es
lo que es atractivo en la campaña, digamos, ¿no? Digamos, lo que vende bien en la campaña en un momento de hartazgo con dos como gobiernos que en cierto sentido... Fracasaron los dos, exacto, ¿no? tuvieron Sí, claro. economías políticas muy fallidas, digamos, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, claro. entonces todos los, digamos, parte de los votantes están bastante frustrados, bastante desilusionados, incluso los votantes duros de cada uno de esas coaliciones. Entonces, ahí esos discursos de máxima son muy tentadores, digamos, ¿no? Y son muy rendidores en las elecciones. Pero después, a la hora de gobernar, digamos, con esos discursos de máxima es muy difícil, digamos, ¿no? A menos que tengas unas mayorías súper absolutas, que no pareciera que vaya a ser el caso. Bueno, después hay eso, como obstáculos, protecciones sociales que no son tan fáciles de levantar cuando hay un nivel de pobreza y un nivel de salarios bajos. Arrancando por el cepo, por ejemplo, que no es que... Exacto, y después eso, medidas económicas, que, o sea, claro, vos levantás el cepo, eso lo dicen ahora todos los economistas que aconsejan al PRO también, ¿no? O sea, Meconian, Prat Guy, digamos, los distintos economistas, o sea, el cepo no es que se puede llegar y levantarlo o algo por el estilo, porque el resultado sería catastrófico, y tampoco se puede llegar y hacer una devaluación, una mega devaluación, porque, digamos, los resultados son catastróficos. Y esto a nivel cúpula, pero después, o sea, a nivel bases, cuando uno piensa por ahí en las cuatro grandes candidatos, ¿no? Del capitalismo, podríamos decir, porque después tenés un montón de izquierda, pero tenés como una cercanía que es mucho más cercano, por ahí una línea más a Larreta, por un lado, y mucho más separado, por ahí después tenés Bullrich y a Milei. Lo que daría la sensación de que, por ejemplo, en el caso de que gane Bullrich, por ahí el votante de Larreta no la acompaña, y en el caso de que gane Larreta, lo más probable es que el votante de Bullrich no quiera acompañar a Larreta. Ese también es como un cálculo electoral, digamos, que complica bastante las cosas, ¿no? Claro. O sea, porque también, ¿no? O sea, Bullrich y Larreta, los dos están jugándose la interna de sus vidas, digamos, ¿no? Porque sienten que el que gana se puede quedar con la presidencia. Entonces están yendo, ¿no? A todo o nada, y sí, están acelerando. A full. ¿No? Por momentos mucho, entonces en algún momento tienen que sentarse y negociar para cuidar la marca partidaria que tienen en común, Claro. digamos. Pero es cierto que mientras más tensan esas diferencias, más después de las elecciones, los votantes duros de cada uno de ellos, ¿no? Los votantes de Larreta, probablemente algunos, los que están más cercanos al centro, no quieran votar a esta Patricia Bullrich tan claramente hacia la derecha. Y los votantes de Patricia Bullrich, hay muchos de ellos que pueden tener, sí, más afinidad con el discurso de Milei. La sensación que me daba es que si las elecciones hubieran sido el año que viene y la tendencia venía así, con los caminos separándose, por ahí hasta se peleaban y todo, y formaban una alianza Bullrich con Milei, es como más natural, eso me parecía. Sí, es cierto que ahí la temporalidad hace toda la diferencia, ¿no? Si esto siguiera, si este nivel de conflicto interno y de disputa interna y de trampas y trampitas entre los distintos candidatos que comparten un mismo espacio se siguen sucediendo, bueno, eso en algún momento puede romperse, pero ahora la temporalidad es muy corta y sería suicida para ninguno de ellos, para ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio, romper la coalición. Claro. Entonces, como ahora eso es completamente improbable, pero igual hay que ver cómo quedan, digamos, después de las PASO, para volver a alinearse, para ir a cuidar un poco a los heridos que quedan en el camino y para después ofrecerle un discurso unificado a esos electores para las generales. Te hago la última. Esto sale domingo a la noche. Obviamente ya van a estar probablemente los primeros resultados, que no sabemos ahora porque lo estamos grabando el viernes, aclaramos. Pero igual, de todos modos, son las elecciones en Santa Fe. Y ahí pasó de todo en esa interna. O sea, fue fulminante prácticamente. ¿Qué experiencia se puede sacar más allá de quién gane o si gana o si gana Lozada por un lado, si gana Puyaro por el otro? ¿Qué experiencia, qué análisis puedes hacer de las elecciones en Santa Fe? Para mí, otro ejemplo, digamos, como este nivel altísimo de tensión se parece al que hubo hace un tiempo en Córdoba, digamos, cuando Larreta dijo, bueno, metemos los Schiaretti, y de repente eso, digamos, ¿no? Que fue como una hecatombe, como un sismo al interior del partido. Esto, de vuelta, ¿no? La interna entre Lozada y Puyaro se parece un poco en el sentido de que, bueno, están los radicales por un lado, está una parte más dura del PRO por el otro, está claramente Larreta por un lado y Bullrich por el otro, jugándose todas las cartas, y esa interna, la de Santa Fe,
digamos, escaló a un nivel en el cual, ¿no? Digamos, el fuego amigo, o, digamos, o las reglas básicas, ¿no? De civilidad. Mira, para quien no está muy en tema, Lozada le decía narco prácticamente a Puyaro, y Puyaro difundió todo el tiempo si vive en Buenos Aires y viaja todo el tiempo con avión privado, Lozada. Ese es el nivel de acusaciones en la interna. Lozada le salió a hacer una causa porque le estaba haciendo campaña sucia en las redes, que estaba financiando campaña sucia contra ella en las redes. Bueno. en el macrismo se miraron y dijeron, pará, Lozada. Esta la inventamos nosotros. Entonces, no hay duda, digamos, de que, y ella dijo, yo de ninguna manera, si gano lo voy a llamar, y si él gana yo no voy a colaborar con él, digamos, como ahí, sí, los puentes están como bastante rotos, y claramente también es el tercer padrón electoral de la Argentina, digamos, con lo cual su resultado también va a ilusionar a cual sea de los dos que gane, digamos, y tanto Larreta como Bullrich van a intentar capitalizarlo, pero lo cierto también, pensando en los santafesinos, como pensando en el electorado Argentina en totalidad, que hay algo de esas peleas internas que cansan mucho, que generan un hartazgo y que también alimentan un sentimiento anti-establishment, antipolítica, anticasta, podríamos decir, aun cuando ahora ya no hablemos tanto del estrellato de Milei, porque parece que hay algo que bajó esa espuma. Sí, el pulgar de... esa espuma, por decir también, esa visibilidad el pulgar de las multinacionales mediática que tenía, sin duda. Pero ojo, porque y ahora el índice de inflación bajó un poquito este mes, digamos, como, pero si la situación económica empeora y los políticos se pelean entre ellos, digamos, el saldo antipolítica, anti-establishment, que ya viene alto en las provincias, en las elecciones provinciales está cerca del 10%, siempre entre nulos impugnados. Ahí es como, bueno, ojo, porque quizás los políticos de repente se dan cuenta y están jugando un poco con fuego. Sí, están rompiendo el sistema directamente. Mariana Yené estuvo en País de Boludos. Muchísimas gracias, Mariana. El sueño intacto de la centro derecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Muchísimas gracias por venir. A vos, mil gracias. Ay, Fede, te sigo y aporto desde tus primeros PDB. Pero porfi, terminá con la lectura de comentarios. Es una pérdida de tiempo, nos dice Mercedes Paula 2438. Y nosotros no le vamos a hacer caso. Beso grande, Mer. No lo mires si no te gusta, está al final. Puedes cortar antes, no te perdés nada. Porque en ese caso, si no, nos perderíamos comentarios como el de 088, algo así, que dice: ja, 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 es como el listortitrucho el tipo. Exactamente igual, no sé cómo me sacaste. Alejandro Vega 7660 nos deja un comentario bárbaro, dice: esto es humor o propaganda. De todos modos, lo de Milei es verdad, totalmente. Y lo digo yo, que no voté nunca ni votaré, porque deseo un gobierno militar únicamente. Pero sé reconocer lo que pasa, y además viví en la misma cuadra donde vivía él. Por favor, es un tipo laburante, y lo que dicen de sus padres está todo tergiversado, absolutamente. Basta con observar y no darle al pico como hace este sujeto que inventa huevadas. Gracias, Ale, sos un capo. León 9287 dice: te faltó un pequeño detalle. El gasoducto no va a la nada. Es un pedazo de caño que solo sirve para que los K desvíen fondos públicos a la campaña mala tuya, cuca tendencioso. Vos debés tener un empacho de fake news en campaña que no se puede más, León. Jonathan Ceballos dice: hola, buenas tardes. Saludos de Carmen de Patagores. Te quería contar un sueño que tuve hace unos años atrás. Soñé que estaba en una playa un día de sol y de repente de abajo de la mar sale Milei con los brazos abiertos parado arriba de un delfín que tenía la cabeza de Larreta. Toda la gente lo aplaudía y lo felicitaba. Yo los miraba y les decía que era un payaso, que no tienen que aplaudirlo por nada, pero la gente me ignoraba. Luego apareció un grupo de derecha y me cagaban a palos y llevaban en cana. Fue una visión. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué significado puede tener? Bueno, como diría Jorge Alemán, es la incidencia de las nuevas derechas incluso en el panorama onírico, ¿no? Jorge X dice: qué porquería de programa. ¿Cómo pierde tiempo la gente viendo esta paparruchada? Háganse hortear. El comentario es medio bobo, pero te puse por háganse hortear que me encanta. Alex Liva dice: bueno, por lo visto el aguinaldo llegó en sobre. Tal cual. Diego Hansen tiene un interesante comentario. Dice: la gran diferencia entre la política argentina y uruguaya es que la uruguaya es laica. El presidente asume y no tiene que poner la mano en ninguna Biblia. No me extraña nada de todo lo que le sigue sucediendo. Y ustedes tienen una sequía bíblica. ¿De qué me hablas?
Power Cerruti nos dice, ¿cómo de sentimientos encontrados con la entrevista de Juan Luis González? Quisiera que alguien lea el libro y me lo cuente. No me da el estómago para leerlo. O sí, como sea, además de ponerme al día con los capítulos que me faltaban, subí la cuota de la suscripción. ¿Acaso no merezco un paseíto por los comentarios del final con grande equipo de PDB? Me hace mil gracias a vos, gracias. Sos una genia, Power. User, ¿verdad? Dice Javi, gracias Simonetti, genio, me haces re cagar de risa y le pones una onda alucinante, la típica depresión dominguera de las noches. Además, información de calidad, investigación, objetividad, risas, carcajadas, es un hacedor de reseñas nato. Chistes agudos con un filo capaz de introducirse entre dos piedras del Machu Picchu. Bueno, sé que eso no tiene mucho sentido, pero este canal vale oro. Gente, aporten, los que puedan, ustedes que son trabajadores. Este contenido al alcance de la población es muy importante. Se agradece el laburazo que hacen. Estoy muy pobre de dinero para aportar. Ya brindan los buenos tiempos. Ponele. Bueno, sigan así. Abrazo. Bueno, gracias, user JX8BH2L. Gracias por tu personalísimo mensaje. Y por último, Julieta Ceja Martínez dice: este mes a la suscripción le agregué un aportecito extra aguinaldo. Emoji de cara feliz, que es la que ponemos nosotros cuando nos hacen ese aguinaldo en paisdeboludo.com.ar. ¿Quién es este? ¿Y por qué sale en mi muro? Dice Lobito González. Es verdad, me había olvidado de vos, Lobito. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron a presenciar la grabación de País de Boludos. Les recordamos nuevamente que es un proyecto autogestivo en el que pueden aportar para que financiarlo y que lo pueda ver todo el mundo en paisdeboludos.com.ar o en este QR. Nos reencontramos el domingo de la semana que viene.